principio del siglo XIX. Ahora, ¿qué es esto de el orden burgués, digamos? ¿Cómo se caracteriza el orden burgués? ¿O por qué Marx, en particular, ve que esta propaganda, digamos, que aparece sobre el orden burgués, sobre el tema de la libertad, la fraternidad y la igualdad, es nada más que una especie de manto que encubre una realidad que también es una realidad de explotación de una clase sobre la otra, tal cual lo era en el feudalismo y tal cual lo era en el esclavismo? Ustedes saben que en el esclavismo el amo domina al esclavo, en el feudalismo el señor feudal, vía la nobleza y la realeza, domina al siervo de la gleba, y en el capitalismo lo que Marx identifica es que efectivamente hay una clase dominante, que es la clase burguesa o capitalista, dueña de las fábricas, de los medios de producción, y domina entonces a otra clase que ahora no tiene nada en lo absoluto. La clase obrera es una clase desposeída de cualquier elemento material, digamos, no tiene nada, porque te va a decir, bueno, pero tampoco tenían nada los esclavos. Bueno, pero los esclavos no tenían ni su propia propiedad del cuerpo, digamos. El siervo de la gleba tenía al menos el buey, el arado, el cuidado de su familia y lo demás, que también dependía efectivamente de estar registrado bajo la lógica del feudo, pero tenían alguna herramientita, digamos, o sea, tenían cierta autonomía que no tiene ya el obrero. El obrero no tiene nada. Lo único que tiene el obrero es su capacidad de trabajo, lo que Marx llama la fuerza de trabajo. Entonces, para Marx, al menos, después vamos a ver que en otros autores es distinto, en Weber al menos es diferente, lo que define la existencia del capitalismo, lo que hace que el capitalismo sea capitalismo, lo que identifica como índice referencial al capitalismo, es la existencia de una clase librada de los medios de producción, o sea, que no tiene nada que hacer más que vender su fuerza productiva, y la existencia de una clase que es propietaria de los medios de producción. Y que entre esas clases, lo que hay es una especie de intercambio entre el pago de un salario y entonces la compra de fuerza de trabajo. Vamos a hacerlo más sencillo. Cuando Marx dice que él entiende que las emergencias mínimas del capitalismo se dan en Inglaterra, es porque el tipo encuentra que en Inglaterra es el territorio, en realidad es en Italia, perdón, en el siglo XVI se le encuentra que en algunos territorios de Italia, después fuertemente en Inglaterra, hay una especie de intercambio de pago de un salario por fuerza de trabajo. Pero como no es extendido, no se puede hablar de capitalismo. Son prácticas que identifican a lo que después es el capitalismo. Que en Inglaterra son mucho más, que son previas, digamos, a las transformaciones más intensas de Europa, donde sí ya hay tipos que trabajan la tierra a cambio de un salario. Pero el mecanismo extendido de producción capitalista se da a partir del fin del siglo XVIII y principios del XIX y persiste hasta nuestros días. Por supuesto las cosas han cambiado en algunos aspectos, digamos, pero persisten. Ese modo, digamos, último de vender fuerza de trabajo a un tipo que te la compra es lo que se usa todavía ahora y es lo que define al capitalismo. Ahora, Marx dice entonces, esto del capitalismo es un chamullo. En todo caso existe la libertad formal, existe la posibilidad de propiedad, pero la realidad es que aún con todos estos logros de las revoluciones burguesas, el hombre, hay una clase que explota a otra clase. Lo que Marx va a explicar en este texto que se llama Trabajo asalariado y capital, que yo voy a desarrollar hasta alguna parte que pueda, digamos, ser asimilable por todo lo que voy a decir, digamos, porque es un texto que está escrito, digamos, en realidad es un texto, es una conferencia que Marx da en una fábrica, que si yo no recuerdo mal, en Bruselas, en Bélgica, donde el tipo le trata de contar a la clase obrera, porque el tipo, como yo ya les comenté, digamos, hay una cuestión ahí de militancia obrera en Marx, digamos, un espíritu revolucionario, digamos, que unifica a los obreros europeos, digamos, y que él tiene una responsabilidad sobre eso. Entonces, bueno, junta a un muchacho y le dice, imagínense que la clase obrera de mitad del siglo XIX no es una clase obrera ilustrada, inteligente, intelectualizada, digamos, formada. Esos tipos
con mucha suerte han aprendido a leer y a escribir, digamos, mínimamente, digamos, pero no entienden los rudimentos básicos de la economía, no entienden los rudimentos básicos de la explotación y no entienden, digamos, un montón de ordenamientos simbólicos que para Marx son importantes para que uno sepa quién es, digamos, y a dónde va y qué tiene que hacer. Entonces el tipo dice, bueno, digo, para que quede claro que esto es una conferencia que Marx da, que después se sistematiza como texto, pero es, ¿por qué Marx hace una conferencia esa? ¿Qué quiere decir con esto? Lo que el tipo quiere mostrar es cuál es el fondo, digamos, material de explotación que ocurre en el capitalismo entre una clase que domina, la clase capitalista, y una clase que es dominada. Y que entonces la aspiración de Marx es justamente a mostrar cuáles son las injusticias del capitalismo para que después esa clase obrera, en la cual el tipo confía ciegamente, se levante, digamos, de algún modo en un proceso, digamos, de revolución y modifique esto injusto, digamos, inequitativo que es propio del capitalismo. Entonces, ¿cómo arranca el tipo? Ustedes imagínense que que Marx tiene que darle a entender, recién hablé de Weber como un salame, por eso me quedó dando vuelta. Marx tiene que explicarle, digamos, casi en términos infantiles, a los obreros belgas de qué modo los están explotando. Entonces el tipo arranca, el texto arranca, digamos, la argumentación de Marx arranca de los elementos más sencillos para ir complejizando la relación entre el salario y el capital. Por eso, repito, el texto se llama Trabajo asalariado y capital. Inicialmente, pues son, por supuesto, dos cosas distintas, pero que están en una relación dialéctica. Marx dice, el salario y el capital se condicionan y se engendran mutuamente. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir, no existe uno sin el otro. Esta relación dialéctica implica que una relación de dos elementos cuya existencia dependen recíprocamente. El capital perece sin el trabajo, la fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo no persiste si no es cuando se pone en vínculo con los capitalistas o con el capital en general. Ahora, ¿cómo arranca el tipo? ¿Cómo está fragmentado el texto de la conferencia? Él arranca identificando qué es el salario y cómo se determina, qué es el capital, y después, en un tercer elemento, cuál es la relación que hay entre el salario y el capital, qué acontece en ese intercambio. Entonces, para que ustedes entiendan, del mismo modo que nosotros trabajamos categorías conceptuales de Marx, como la de fuerza productiva, relación de producción, estructura, superestructura, el tipo va a tener que, o necesita también una serie de categorías, de conceptos, para poder explicar esta relación que se da en el capitalismo entre las clases explotadas y las clases explotadoras. Entonces, el piso de arranque es explicar qué es el salario. Y el tipo lo que tiene que desarmar es ustedes se acuerdan que la vez pasada yo les decía que la estructura económica implica una ideología, digamos, una especie de falsa conciencia en la cual el hombre se representa el mundo de un modo casi natural, cuando Marx lo que está diciendo es la forma ideológica de un modo de producción es siempre la ideología de la clase dominante. Esto quiere decir, uno se va a representar que poder vender la fuerza de trabajo a cualquiera es un acto de libertad, porque el tipo que te explota quiere que vos creas que la venta de la fuerza de trabajo es efectivamente un acto de libertad. Vos vas a creer que las formas de Estado democrática son legítimas porque efectivamente la clase dominante le sirve ese modo de gobierno que se llama democracia parlamentaria, porque efectivamente bajo ese modo se puede ejercer el dominio jurídico de las clases dominantes. Por eso Marx va a decir también en la ideología alemana, por ejemplo, que el Estado representa la forma burguesa de administración de la sociedad porque efectivamente representa los intereses de las clases dominantes, digamos. Y eso, créanme que no ha cambiado entre 1859 y la contemporaneidad, digamos. Pensar que el Estado, por más simpático y atractivo que sea, digamos, funciona como protector, digamos, de las clases periféricas es una fantasía. Pero no importa eso, nosotros vamos a trabajar ninguna cosa que pueda comprometer lo contemporáneo, vamos a trabajar cuestiones clásicas. Entonces dice Marx que el salario.
¿Cómo hace el tipo? Como yo les comento, esto es una conferencia, una especie de charla que el tipo da con algunos obreros. Entonces el tipo le pregunta a los obreros qué es el salario. Que es lo mismo que responden, digamos, esos obreros, es lo mismo que si nos preguntan a cualquiera de nosotros, a cualquier hijo del vecino, qué es el salario, qué es tu sueldo. Digamos. Si ustedes están escuchando esto, digamos, trabajan y reciben un sueldo por su trabajo. Si su niño, su sobrino de 7 años le pregunta, tío, ¿qué es el salario? Se le van a decir, es la cantidad de guita que yo recibo por mes por trabajar. Eso, dice Marx, es efectivamente la apariencia de lo que vos haces cuando cobrás un salario, digamos, o lo que ocurre cuando uno cobra un salario. En realidad, dice Marx, el salario implica la venta de la fuerza de trabajo. Eso quiere decir la venta de aquello que al hombre lo hace hombre, lo identifica como hombre, lo pone en un plano diferente al resto de los seres vivos. Lo que el hombre está cediendo cuando cobra un sueldo es justamente su fuerza de trabajo, que es aquello que lo hace hombre al hombre. Entonces, a partir de que uno vende la fuerza de trabajo, recibe como contraprestación algo que es propio del capitalista, que es el dinero, y uno vende algo que es propio del obrero, que es la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere mostrar Marx en esta situación? 2 o 3 cosas quiere mostrar, digamos, las muestra muy eficazmente. Una es que la fuerza de trabajo en el capitalismo, y solo en el capitalismo, se convierte en mercancía. La fuerza de trabajo en el capitalismo es una mercancía igual que cualquier otra mercancía. Ahora, lo que tiene de particular esa mercancía es que toma cuerpo justamente en la humanidad del obrero. Esto quiere decir, el único lugar que yo puedo comprar, al que yo puedo comprar fuerza de trabajo, es al hombre. Esto quiere decir, hay una tesis de la economía clásica, una tesis que existe en términos prácticamente objetivos, que argumenta que la única fuente de valor es el trabajo humano. ¿Qué quiere decir esto? El único que le puede dar valor a las cosas es el trabajo humano. Algo tiene valor si tiene trabajo humano puesto en el medio. Si no, no tiene valor. Vamos a hacer hay 14 millones de ejemplos, pero recién me preguntaron sobre uno que me pareció bastante gráfico, digamos. Supongamos, ustedes tienen una hoja en blanco. Con esa hoja en blanco fabrican un avioncito. ¿Qué tiene más valor, la hoja en sí misma o el avioncito ya producido? Digamos? ¿Qué tiene más valor? No importa precio ni nada. ¿Qué tiene más valor? Tiene más valor el avioncito. ¿Qué hay entre la hoja y el avioncito? ¿Qué transformó la hoja en un avioncito? Lo transformó el trabajo humano. La única fuente de valor es el trabajo humano. Que, a diferencia de otras mercancías, se mide no en el peso, no en otra cosa, sino solamente en el tiempo. Vamos otra vez con esto. La fuerza de trabajo es una mercancía. Pero tanto, dice Marx, es una mercancía tanto como el azúcar. La diferencia está entre que el azúcar se mide por peso, uno compra 1 kilo de azúcar, mientras que la fuerza de trabajo se compra por tiempo. Mientras más tiempo de trabajo suceda, más valor, digamos, va a tener esa mercancía. Digamos. Incluso el producto, mientras más tiempo lleve, ¿vieron cuando uno, qué sé yo, supongamos con el ejemplo del avioncito, que son ejemplos malísimos, no tienen que usarlo nunca en su vida, pero si ustedes son medio como yo, digamos, medio pancho para hacer avioncitos, hacen avioncito más o menos, digamos, doblan la hoja, qué sé yo, avioncito al sobrino de uno. Pero si viene alguien que sabe trabajar el papel y tarda media hora en hacer un avioncito que tiene así, que lo tirá y da 2 vueltas y después vuela, el sobrino va a decir, quiero ese avioncito, tiene otro valor ese avioncito, es mejor ese avioncito. ¿Por qué ese es mejor? ¿En qué se diferencian? En que ese avioncito que es mejor tiene más tiempo de trabajo puesto sobre la hoja de papel, con lo cual el producto tiene otro valor distinto al que tiene menos tiempo. Y por supuesto tiene más valor que la hoja en sí misma. Ahora, ¿cómo se llama eso que uno compra? Digo, porque dice Marx, el capitalista cuando compra fuerza de trabajo, porque como yo les dije antes, digamos, el que compra esa mercancía que es la fuerza de trabajo es el capitalista. Cuando el capitalista compra fuerza de trabajo, la compra como puede comprar cualquier otra mercancía. En vez de comprar 1 kilo de azúcar, compra 10 horas de fuerza de trabajo. Esto quiere decir, para comprarlo, hace el kilo de azúcar, las 10 horas de fuerza de trabajo, lo que hace falta es dinero.
La diferencia está, va a decir Marx, en lo que nosotros denominamos salario. Esto quiere decir, todas las mercancías, en el capitalismo, todas las mercancías tienen precio. ¿Estamos de acuerdo? Salario, dice Marx, es, esto la definición inicial de salario, dice Marx, salario es el nombre especial con que se designa al precio de la fuerza de trabajo. Vamos de vuelta. Salario es el nombre especial con que se designa al precio de la fuerza de trabajo. Esto quiere decir, cuando yo compro salario, cuando yo pago un salario, estoy comprando sí o sí fuerza de trabajo. Cuando yo pago un salario, estoy comprando sí o sí tiempo de trabajo a otra persona. A una persona que no tiene otra cosa que hacer más que vender esa fuerza de trabajo. Ahora, si el tipo puede mostrar que el salario es una mercancía igual a cualquier otra, especial porque está en el hombre, y como cualquier mercancía también es agotable, ahora vamos a ver por qué es agotable, el tipo va a decir o se va a preguntar cómo se calcula o cómo se determina ese precio de la fuerza de trabajo. ¿Cómo hace el hombre para determinar cuál es el precio del salario? ¿Cómo se determina? Hay una respuesta que es obvia. Esto quiere decir, si la fuerza de trabajo es una mercancía, del mismo modo que se establece en el precio de todas las mercancías, también se establece el precio de la fuerza de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? La mercancía fuerza de trabajo tiene una determinación similar al resto de las mercancías. ¿En qué consiste la determinación del precio? Ustedes más o menos eso te pueden ir dando cuenta a dónde va Marx con esto, digamos. Uno puede decir las cosas, ¿por qué las cosas son más caras o más baratas? ¿Por qué tienen precio, más precio o menos precio? ¿De dónde viene el precio de las cosas, digamos? ¿De qué viene? Tienen dos respuestas. Una, obvia, las dos son obvias, digo, pero una capaz que es más obvia que la otra, tal cual lo estudia la economía burguesa, el precio de las mercancías depende de una ley que opera en el mercado, que ustedes ya conocen, que es la ley de oferta y demanda, que me imagino que todos saben cómo funciona. La ley de oferta y demanda dice lo siguiente: cuando una mercancía tiene mucha demanda en el mercado, el precio de esa mercancía aumenta, porque hay mucha demanda. Cuando esa mercancía tiene mucha oferta en el mercado, el precio de esa mercancía disminuye. Eso es un acontecer temporario, digamos. Eso pasa siempre. Si hay mucha demanda de, qué sé yo, de teléfonos celulares, el precio del teléfono tiende a incrementarse, con lo cual el capitalista va a querer poner una fábrica de teléfono para ganar mucha plata, digamos, eso va a tener un precio muy fuerte en el mercado. Ahora, supongamos que el tipo vea que efectivamente hay una ley de oferta y demanda que implica que como hay mucha demanda de teléfono, el tipo puede ganar mucho dinero con eso. Entonces, ¿qué hace? Va y pone una fábrica de teléfono. Pero del mismo modo que ese capitalista que siempre está buscando ganar plata puso una fábrica de teléfonos, otros capitalistas que también buscan ganar plata van a poner otra fábrica de teléfonos, con lo cual va a haber más oferta de teléfonos, con lo cual el precio del teléfono va a mermar. Entonces, el tipo va a dejar de ganar tanta plata con algo que tiene mucha demanda. ¿Se entiende cómo funciona? Genera eso, la ley de oferta y demanda, genera un equilibrio en el precio. Hay cosas que efectivamente, digo una pelotudez completa y absoluta. ¿Cuál sería el negocio ahora? Fíjense con el tema del COVID. ¿Vieron cuando nació todo este problema del COVID hace un año atrás, qué sé yo, cuando el barbijo fue obligatorio, todo el universo empezó a fabricar barbijo. Cualquier tallercito de la esquina empezó a fabricar barbijo. Cualquier verdulería empezó a fabricar barbijo porque eso le generaba una ganancia. Con lo cual los barbijos de entrada parecían caros y ahora todos pusieron fábrica de barbijo, con lo cual el precio del barbijo está más o menos planchado. Digamos. Un barbijo cuesta 300 mangos, supongamos. Cuando de entrada, que la paranoia hacía que compremos todo el barbijo N95, costaba un montón de guita. Todavía sigue costando caro, digo, pero no es tan caro como en un principio, porque la demanda de barbijo es fuertísima. En el mismo relato, uno puede poner con otra lógica de producción el caso de las vacunas, digamos. ¿Por qué los laboratorios fabrican todos vacunas? No lo hacen porque son buenos y simpáticos y atractivos y filantrópicos, digamos. Lo hacen porque eso genera muchísima guita. Ustedes saben que desde que Pfizer tiró la primera idea de la vacuna, las acciones de Pfizer se fueron
recontra carajo, digamos, aumentaron un montón. Cuando salió la vacuna china, la rusa y lo demás, las acciones empezaron a bajar y se equilibraron. Con lo cual, ese vaivén de oferta y demanda existe. Ahora, supongamos la señora que vivía en el barrio y empezó a fabricar barbijo. Entonces dijo, como hay mucha demanda de fabricar barbijo, voy a poner una barbijería y fabrico barbijo y lo voy a vender a 500 mangos. Ahora lo tiene que vender a 50 pesos la señora, porque si no tiene que se muere de angustia. ¿Qué marca que la mina se muere de angustia o gane plata? No es solamente la ley de oferta y demanda, sino qué cosa, cómo sabe la señora que puso la barbijería si le va a dar plata a hacer barbijos o no le va a dar plata para vender barbijos. ¿Qué necesita? ¿Cómo calcula la ganancia? Lo calcula en base a otro criterio que determina el precio de la mercancía, que se llama costo de producción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay dos formas al menos de determinar el precio de las mercancías. Una es la oferta y la demanda y la otra es el costo de producción. ¿Qué implica para una industria calcular el costo de producción? ¿Cómo se calcula el costo de producción de una mercancía? Llámese barbijo. ¿Cómo hace la mina, la señora de acá de la esquina, que puso una barbijería y que vende barbijo? ¿Cómo sabe si gana plata o no? Tiene que ver cuánto le cuesta hacer el barbijo y a cuánto lo va a vender. Porque si el barbijo le cuesta hacerlo 5 pesos y la mina lo vende a 15, es un negocio. Si lo vende a 10, también es un negocio. Si lo vende a 7, el negocio va más o menos. Si lo vende a 5, la mina sale derecha, no tiene sentido. Si lo vende a 3, tiene que cerrar la fábrica y poner fábrica de otra cosa. Esto quiere decir, hay un costo de producción de las mercancías que se calcula en la economía, se calcula tradicionalmente, con 3 elementos. Si yo pongo una fábrica de barbijos, tengo que calcular el costo de la materia prima, esto es la tela, calcular el costo de la maquinaria que yo uso para hacer el telar, la máquina de coser que uso para hacer el barbijo, y tercero, si tengo un empleado que fabrica barbijo, ¿cuánto le voy a pagar al empleado? ¿Estamos de acuerdo? Con esas tres cosas, yo le pago, si me sale 10 pesos por barbijo la tela, 10 pesos por barbijo amortizar la maquinaria y 10 pesos por barbijo pagar el salario al tipo que hace barbijo, tengo 30 pesos de costo de producción. Tengo que venderlo al menos a 40, pues si no, no gano plata. Si no gano plata, cierro la fábrica. ¿Estamos de acuerdo? Acá un pequeño inciso, pues yo lo doy por hecho de que ustedes ya conocen cuál es la situación de la amortización de la maquinaria. No, qué sé yo, por ahí si no pasaron por alguna instancia de formación en economía o en contabilidad o en cosas semejantes, uno no sabe qué es la amortización. Cuando uno pone una fábrica, yo les comento que la amortización así en términos muy generales, uno pone una fábrica de barbijo, tiene que comprar una máquina. Esa máquina tiene una vida útil de una cantidad de tiempo o una cantidad de barbijos. Entonces uno dice, la máquina me costó 10 lucas. La máquina me va a durar 10.000, puedo hacer con una máquina de 10 lucas, puedo hacer 10.000 barbijos. Después se me rompe la máquina, tengo que comprar una nueva. Entonces tengo que calcular que si me da para 10.000 barbijos, tengo que poner un peso de la amortización por cada barbijo para que yo al final de la producción de los 10.000 barbijos, cuando se me rompa la máquina, tenga 10 lucas para reponer esa máquina. ¿Se entiende? Toda maquinaria tiene, todo medio de producción, tiene un tiempo de vida útil, digamos. Todas las máquinas al final se rompen, digamos. Entonces uno tiene que ir calculando cuál va a ser el costo de esa máquina para poder reponerlo cuando la máquina efectivamente se rompe. Entonces, el costo de producción contempla, por un lado, materia prima, por otro lado, el desgaste de la maquinaria y por otro lado, lo que yo tengo que pagarle al tipo que trabaja para mí. Y si no trabaja nadie para mí, tengo que calcular lo que vale mi tiempo, porque yo no trabajo gratis, digamos. Porque el tiempo, como dice Franklin, el tiempo es dinero. Y en el capitalismo eso es efectivamente así. El tiempo tiene un costo, digamos, por eso uno tiene siempre que... Mira, se me ocurren dos cosas así que son asociación libre. Hay una estadística que dice que si Bill Gates, ¿saben quién es Bill Gates? El dueño de Microsoft, que es una de las fortunas más grandes de la Tierra. Si el tipo viene caminando, porque está caminando, trabajando, supongamos, y ve que en el piso hay $10.000, si el tipo se agacha a buscarlos, pierde plata, porque el trabajo del tipo genera mucho más que $10.000 por segundo como para agacharse a buscar guita. Eso es el tiempo, es dinero. El otro día acá en Rosario cerró una tienda que es famosísima, se llama Falabella,
y entonces liquidaban todo. Entonces la gente fue a hacer colas y había gente que hacía cola en días de lluvia durante 6, 7, 8 horas de cola para comprar una campera que en vez de estar a 10 lucas estaba a 5. Ahora, si vos calculás la cantidad de guita que vos dejaste de producir haciendo 10 horas de cola en Falabella, te ponía a pensar que capaz que no es tan barato. ¿Entiendo lo que quiero decir? El tiempo siempre es importante, digamos. Con lo cual, cuando uno calcula el desgaste de la mercancía, la materia prima, también calcula el desgaste que genera para uno hacer ese trabajo. Digo, es como el tipo que hace las cosas artesanalmente. Digamos, si el tipo tarda, un artesano hippie de acá de la feria, tarda 100 días en hacer una ruana, cuando la ruana la saca a la venta y sale la ruana a 50 lucas, el tipo nació, pero eso es carísimo, está bien, pero el tipo tuvo 100 días laburando para hacer una ruana, ¿se entiende? Ahora, si yo digo esto, o si Marx alega semejante cosa, quiere decir que para la fuerza de trabajo, que es una mercancía, también operan estas leyes para determinar el precio de esa mercancía. Vamos de vuelta. Si la fuerza de trabajo es una mercancía y su precio se determina por las mismas leyes que determinan el precio de cualquier mercancía, entonces la oferta y la demanda y el costo de producción son los dos criterios con el cual yo establezco el precio de la mercancía fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir esto de que uno establece por oferta y demanda o por costo de producción el precio de la fuerza de trabajo? En una primera instancia, sencilla, uno puede pensar que efectivamente cuando hay mucha oferta de fuerza de trabajo, el precio de la mercancía fuerza de trabajo, esto es el salario, disminuye. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay mucha desocupación, tasas enormes de desocupación, como había en Argentina, el 35% de desocupación, cuando uno va a vender la fuerza de trabajo, el salario con el cual uno va a ir a reclamar o a pedir baja, digamos. Por eso, vieron cuando hay, yo no sé si a ustedes les ha pasado vivir ya situaciones como esa, pero cuando uno va, necesita laburar, dice yo laburo por lo que sea, digamos. Si a mí dame 10 lucas, 15 lucas, agarra cualquier laburo porque estoy muerto, digamos. Bueno, eso implica que hay una situación de mucha oferta de trabajo, con lo cual el salario disminuye. Contrariamente a épocas de crecimiento económico, donde el salario aumenta. Digo, si hay mucha demanda de trabajo, de fuerza de trabajo, porque hay una época de crecimiento económico, esa fuerza de trabajo o los salarios pueden ser un poco más altos. De cualquier modo, lo que está claro es que nunca va a haber una situación de desempleo nulo, digamos, lo que se llama el desempleo, el empleo perfecto, digamos, o que no existe la tasa de desempleo, porque si no, imagínense si todos tuviésemos trabajo, todos tenemos trabajo, está colapsado el mercado laboral y todas las industrias buscan trabajo. Cuando uno se sienta a negociar con el capitalista, ¿qué le va a decir? Yo quiero por mi trabajo de 2 horas por día, quiero 250 lucas. El tipo te va a decir, ni muerto, digamos. Con lo cual, el capitalismo nunca permite que haya lo que se llama pleno empleo, digamos, empleo perfecto. No existe. Siempre hay una tasa de desempleo que es normal, digamos, para las sociedades capitalistas, digamos. Cuando uno dice, hay sociedades que tienen pleno empleo, como, qué sé yo, los países nórdicos, donde la tasa de desempleo no es que no existe, es muy baja. Esto es 1,5, 5%. Eso es el desempleo que no existe prácticamente. En Argentina la tasa de desempleo ahora debe ser del 18, 20%, 15%. Eso lo pone el INDEC, digamos, según investigaciones, Pero por supuesto el colapso de la pandemia generó que haya mucha gente que se quedó sin laburo. Ustedes les debe pasar o deben conocer gente que perdió el laburo por esto. Con lo cual, la situación económica se complejiza. Pero, supongamos que efectivamente exista esta determinación del precio y la fuerza de trabajo por la oferta y la demanda. De cualquier modo, del mismo modo que hay un piso de la venta de cualquier mercancía, también hay un piso de la venta de la mercancía de fuerza de trabajo. Esto quiere decir, para Marx también hay un costo de producción de la fuerza de trabajo. Para Marx, ese costo de producción de la fuerza de trabajo se llama salario mínimo. Esto quiere decir, hay un piso de salario que yo sé que tengo que pagarle al obrero para que trabaje. Que yo sé que no puedo pagarle menos que eso. Del mismo modo que no puedo vender el barbijo por debajo del costo de producción, tampoco puedo pagarle al obrero por debajo del salario mínimo o por debajo del costo de producción de la fuerza de trabajo. Te van a preguntar, o van a pensar, ¿cómo calculás el costo de producción de la fuerza de trabajo? Y ahí es donde aparece esta idea
digamos, de Marx de comentar que el costo de producción de la fuerza de trabajo también está orientado por tres elementos, digamos, que son parecidos a lo de la materia prima, los medios de producción y la amortización y los gastos, los medios de vida que se necesitan para producir esa mercancía. ¿Cuál es el costo de producción de la fuerza de trabajo? O lo que es lo mismo, ¿cuál es el salario mínimo que se le paga a un obrero? ¿Cómo se calcula? Por tres elementos, como decía recién. El primer elemento, estoy pensando si adelantar algo supongamos, yo pongo una fábrica de barbijos y le digo al empleado, mirá, yo te voy a emplear, pero te voy a pagar, vos vas a trabajar 8 horas por día, todos los días, y te voy a pagar 3.500 pesos, porque soy un forro de capitalista. Tipo, digamos, no le conviene al tipo y tampoco me conviene a mí. ¿Por qué el tipo no puede ganar 3 lucas y media ahora? ¿Por qué el tipo con 3 lucas y media no subsiste? Porque no puede sobrevivir con 3 lucas y media. De lo que se trata es que el salario mínimo alcance para, primera variable, la subsistencia del obrero. Vamos de vuelta. El costo de producción del salario o de la fuerza de trabajo implica tres elementos. El primer elemento es lo que cuesta que el obrero sobreviva, subsista. ¿Cómo hace el obrero para subsistir? ¿Qué hace uno para subsistir? Morfa, se viste y se abriga o se protege en una casa, digamos, en algún lugar. Yo tengo que calcular que, el piso que debo pagarle a un obrero tiene que ver con que el tipo garantice su subsistencia, que morfe, que se abrigue, que descanse, que tenga un lugar para descansar y lo demás. El segundo elemento una vez que tengo, digamos, ya la primera instancia resuelta, es que el costo de producción de la fuerza de trabajo va a ser mayor mientras más tiempo me demande a mí como capitalista educar al obrero para ese trabajo. ¿Se entiende? Mientras más complejo es el trabajo que va a hacer el obrero, más tiempo tarda en aprenderlo, con lo cual más alto va a ser el costo de producción. Esto quiere decir, ¿por qué gana más, teóricamente, un ingeniero atómico que una empleada doméstica? Porque el trabajo de la empleada doméstica se aprende más o menos rápidamente, mientras que el ingeniero atómico tiene que estudiar 10 años, 2 carreras universitarias previas, ir al Balseiro en el caso de Argentina, y después hacer una carrera que es así terrible, y después se recibe ingeniero atómico. Con lo cual, cuando un ingeniero gana mucha plata, es porque ese capital que el tipo ha acumulado en sí mismo, no digamos, olvídense la idea de capital, ese aprendizaje que el tipo ha acumulado lo puede vender a un precio mayor al un trabajo más sencillo que es el de la empleada doméstica o el de la niñera o el, qué sé yo, o el taxista, qué sé yo, no sé. Vieron que incluso, por ejemplo, en el caso de los empleados de la construcción, está el albañil raso que sabe hacer, que yo, poner un ladrillo arriba del otro, está después el obrero que sabe hacer la instalación eléctrica, después el tipo que sabe hacer el techo, qué sé yo. Cada trabajo, mientras más específico es, implica una mayor cantidad de guita que el tipo va a ganar. Entonces, dos elementos tenemos. Primero, que el tipo subsista, eso del costo de producción, una parte del costo de producción. Una segunda parte es el tiempo necesario para que el tipo se eduque para ese oficio. Y hay un tercer elemento, que es tal vez el más definitivo y el más importante. El más importante, no sé si es el más importante, pero sí es condición de existencia del capitalismo, que tiene que ver con esto que yo les mencionaba antes, la amortización de la maquinaria. La máquina, cuando yo fabrico barbijo, decía, se me va a romper eventualmente. Del mismo modo que el obrero también tiene una vida útil. Yo no puedo estar trabajando 50, 60 años el mismo obrero. Con lo cual, ¿qué tengo que garantizar? Además que el tipo subsista, además de que el tipo se eduque. Lo que tengo que garantizar es que el hombre se reproduzca. ¿Se entiende? Yo calculo cuando le pago al obrero lo que sale que el tipo subsista, lo que sale que el tipo se eduque y además lo que sale que el tipo se reproduzca. ¿Qué quiere decir que se reproduzca? Que el tipo vaya a la casa, vuelva a la casa después de trabajar, esté con su mujer obrera, intime con su mujer obrera y me dé a la larga más obreritos que eventualmente van a ser los tipos que yo voy a emplear o que va a emplear mi hijo, yo soy capitalista. ¿Entienden cómo funciona? La condición de la reproducción del sistema, de la reproducción de los obreros, implica la condición de la reproducción del capitalismo. Esto quiere decir, el capitalismo se asienta
sobre la compra de fuerza de trabajo, con lo cual yo siempre tengo que tener tipos, personas, hombres, a los cuales comprarle fuerza de trabajo. ¿Se entiende? Si no se reproducen, yo me quedo sin la fuente de mi ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahora más adelante vamos a ver de qué modo el capitalista obtiene ganancia cuando efectivamente compra fuerza de trabajo, lo pone a laburar, esos obreros fabrican cosas que después el capitalista las vende más caro de lo que le sale a producción y entonces gana plata. Pero vamos de vuelta, la condición para que el hombre... Imagínense lo siguiente, el obrero, el capitalista cuando compra fuerza de trabajo, como yo decía antes, lo que compra es la fuente de valor, compra la fuerza de trabajo que le va a dar valor a la materia prima y a los medios de producción, o le va a dar más valor del que antes poseía. ¿Se entiende? Si yo gasté 150 pesos en materia prima, 150 pesos en maquinaria y 150 pesos en fuerza de trabajo, el tipo que le va a dar más valor a las materias primas y a los medios de producción es el trabajo del obrero, que está obligado a vendérmelo porque no tiene otra cosa que hacer. Hay un ejemplo que yo trabajo, que lo digo siempre, que me parece muy gráfico, a pesar de que es completamente inocente y absolutamente, digamos, irracional, para que uno entienda cuál es la fuente de valor y cómo el obrero está conminado a vender la fuerza de trabajo. Primero quiero que quede claro esta idea de la condición de la reproducción, ¿no es cierto? Fíjense lo siguiente, ¿cómo es la estructura en el capitalismo de la compra de fuerza de trabajo? ¿Vieron? Hay una película, hay un montón de cosas para sacar, digamos, de la mitología también. El rey Midas, ¿saben quién era? Amigo de ustedes. El rey Midas es el rey que tenía una mano que todo lo que tocaba lo convertía en oro, digamos. Pero también, más acá, digamos, sin ir a la tragedia griega, hay una película que seguramente ustedes vieron casi todos, Aladín, la vieron todos. Vieron que Aladín son 2 o 3 películas. Hay una segunda parte de Aladín que se llama El regreso de Jafar, donde Aladín busca a su papá. El papá de Aladín es un... Esperen que se me está revolucionando la casa con el perro. El papá de Aladín es un ladrón. Esa película emula a Ali Baba y los 50 ladrones. Acá llegó Tilo, para el placer de todos nosotros. El papá de Aladín, decía, es un tipo que es un ladrón así muy famoso, que lo que busca robar es una mano, justamente, una mano así de oro, que todo lo que toca lo convierte en oro. ¿Cuál es la diferencia o la analogía que yo quiero hacer con la fuerza de trabajo? Ustedes imagínense que los obreros son los tipos que poseen la mano, que todo lo que tocan lo convierten en oro. Esto quiere decir, lo que tocan le dan un valor nuevo, mucho más elevado del que antes poseían las cosas. Si el obrero toca una regla, la va a convertir en oro, con lo cual la regla de oro sale mucho más que la regla en sí misma. Lo mismo pasa con la clase obrera. La clase obrera tiene la mano que lo que toca lo convierte en oro. Si toca las fuerzas productivas, si toca la materia prima, la va a convertir en un valor que antes no tenía. Ahora, ¿cuál es la situación del obrero? El obrero tiene la mano de oro, pero lo que no tiene es ningún objeto para tocar. Todos los objetos que son tocables son del capitalista. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, ¿cómo es la negociación con el capitalista? El capitalista le compra esa mano de oro que todo lo que toca lo convierte en un valor nuevo, pero le paga lo que al tipo se le ocurre. Esto quiere decir, imagínense que ustedes conocen al obrero que tiene la mano de oro y le dicen, bueno, vos vas a tocar todo lo mío y yo te voy a dar por mes 50.000 pesos. ¿Qué le va a decir el obrero? Me está cagando de arriba de un pino, digamos. Efectivamente. Pero ¿qué otra chance tiene el obrero para subsistir? Más que vender en las condiciones que establece la clase propietaria su fuerza de trabajo. No tiene otra chance. Si el tipo no accede a tocar aquello que es propiedad de otra persona, el tipo no subsiste, aún sabiendo que esa fuerza de trabajo no está paga equivalentemente a lo que el tipo produce como objetos o como mercancías. ¿Entienden cómo funciona? Con lo cual, quiero graficar esto para cerrarlo acá, digamos. Lo que vamos a ver la semana siguiente, digamos, para cerrar esta relación, es justamente de qué modo se negocia. En todo caso, vamos a ver el otro lado, vamos a ver quién es el tipo que tiene todos los objetos que pueden ser tocados por el obrero, vamos a ver qué es el capital y cómo en esa relación de venta de fuerza de trabajo a cambio de un salario, siempre el que va perdiendo
siempre el que pierde es el obrero y siempre el que obtiene mayores recursos de lo que tenía en un primer momento, porque el tipo lo único que tiene son cosas para ser tocadas, o en todo caso tiene materias primas y medios de producción y no tiene otra cosa, pero necesita al obrero para que toque esos objetos. Necesita al obrero para comprar su fuerza de trabajo, del mismo modo que el obrero necesita al tipo que se las compre. Entonces, lo que uno tiene que desestimar, o lo que desestima Marx acá, es la idea que es conveniente, tanto para el obrero como para el capitalista, ese intercambio entre fuerza de trabajo y salario. Porque dice Marx, si vos crees que el capitalismo genera igualdad en el sentido de que todos producimos por lo mismo, hay una premisa de arranque que es equivocado. El que gana en la instancia de producción capitalista es el capitalista, y el tipo que va a ganar siempre lo mismo y entonces se va a empobrecer sistemáticamente porque el otro va a ser cada vez más rico y uno va a ser proporcionalmente cada vez más pobre, siempre que va en pérdida es el obrero. Ahora, ¿qué tendríamos que ver para la semana que viene? Si ustedes no arrancaron todavía con la lectura de Salario y Capital, yo les diría que, bueno, en estas semanas se tomen el tiempo para poder leer, digamos, pues yo lo que trabajé hasta acá, digamos, es la primera parte donde Marx habla de qué es el salario, esta situación de la competencia entre los obreros y los capitalistas, digamos, la oferta y la demanda, el costo de producción, y entonces cierra lo que es la noción de salario y de salario mínimo, digamos. Pero la semana que viene vamos a trabajar qué es capital, qué compone el capital, y después sobre el final vamos a trabajar cuál es la relación que se establece en ese intercambio entre el capitalista y el obrero, o sea, entre el dinero que es del capitalista y la fuerza de trabajo que es del obrero. Pero capaz que esta última gráfica de Aladín fue media naif, pero que se entienda que tiene que ver con un potencial explicativo. Digamos. No van a ir al examen a decir, no, claro, Re dijo que Aladín tenía razón, pero entienden cuál es la mecánica, digamos, en el juego del intercambio entre capitalistas y obreros. Aún sin saber todavía qué es el capital, cómo se compone y qué consecuencias tiene esa relación entre capitalistas y obreros. Así que bueno, vamos a cortar 3 minutos acá, anoten las preguntas, me preguntan lo que es necesario de la explicación, pero lo más importante es que ustedes puedan después releer, digamos, el texto Salario y Capital. Ahora en un minuto volvemos.